Muy buenas noches, amigas y amigos. Estamos en una edición más de Hoja de Ruta, el programa en que cada semana nos esmeramos en traer aquí a alguien que opine bien de los temas de la agenda nacional fuera del ruido que se da en todas las semanas de esta agitada vida política del país. Y hoy de verdad nos da mucho gusto presentar a ustedes al diputado Gerardo Sánchez, que es el dirigente nacional de la Confederación Nacional Campesina, una institución histórica en la vida de este país, y que además el diputado Sánchez pues es un agente con un perfil novedoso en la tarea de mejorar el campo mexicano, porque pues yo estimo que tiene una actitud abierta, libre, que nos va a ayudar a perfeccionar el asunto del campo, Gerardo, que está abandonado, como decía, una marcha a la que pudimos tener el gusto de acudir. Le doy la bienvenida al diputado Gerardo Sánchez y de plano, como es una intervención muy breve, es un programa corto, vamos al grano, don Gerardo, si le parece, diputado. Esta cuestión de los tratados de libre comercio, que es un tema muy importante, que el país celebró o ha celebrado con un sinnúmero de naciones, empezando con Estados Unidos, ahora tiene alguna consideración especial en el caso de Perú, si no mal entiendo, porque el nuevo presidente recientemente electo en Perú dijo que iba a revisar todos los tratados que su país ha firmado. ¿Qué opinión le merece a nuestra Confederación Nacional Campesina, en específico el asunto de Perú, Gerardo? Muchas gracias, Sr. Augusto. Primero agradecerte la oportunidad de estar en este programa y desde luego que es un extraordinario foro para opinar en torno a temas nacionales, como es el tema del Tratado de Libre Comercio con Perú. Nosotros, desde que había la pretensión de firmar este tratado, les dimos nuestro punto de vista al secretario de Economía, estuvimos en desacuerdo de que se firmara este tratado porque primero tenemos que ver cómo protegemos a los productores nacionales, cómo los fortalecemos para que después puedan ser competitivos y en consecuencia también podamos entrar en un acuerdo bilateral. Lamentablemente no se firmó como se tenía pensado. Ahora tenemos un nuevo presidente electo en Perú que justamente él está pensando en que se revise el tratado que firmó Alan García y que en un momento dado no fue ratificado por el Senado. En pláticas con todos los actores, para nosotros es muy importante que los productores sociales opinen, que los productores nacionales den sus puntos de vista para ir haciendo consensos y acuerdos y en consecuencia podamos cristalizar un tratado bilateral. En este momento nosotros tenemos una propuesta de los productos sensibles, de los 16 productos sensibles que afectan a la economía de los productores sociales del país y en consecuencia tenemos que ver planes estratégicos, tenemos que ver compensaciones y tenemos que ver cuál de ellos, como es el caso del frijol, que se excluya del Tratado de Libre Comercio, en este caso de México y Perú. Estamos también de acuerdo en que podamos sentarnos con la Secretaría de Economía, con la Secretaría de Agricultura, que podamos empezar a consensar y analizar de fondo la viabilidad de este tratado. E inclusive también lo platicamos con el presidente de la República, de que nosotros no somos un obstáculo. Hemos estado trabajando de manera sistemática, de manera ordenada, la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas, la Confederación Nacional de Productores Rurales, la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Agropecuario, el Consejo Nacional Agropecuario y la Confederación Nacional Campesina, haciendo un frente común que nos permita, entre otras cosas, garantizar y proteger a los productores sociales, fortalecer a las cadenas productivas y en consecuencia también presentar las alternativas que nos permitan transitar en la firma de un tratado de libre comercio de México y Perú. Pero lo más importante es que independientemente de las consideraciones que pueda realizar el hoy presidente electo de Perú, es que nosotros, los productores nacionales y el gobierno de la República, vayamos juntos, que construyamos acuerdos, que nos pongamos en comunicación y que veamos cómo podemos ir resolviendo los problemas que aqueja a las diferentes ramas de producción. Si nosotros presentamos un frente común, es una fortaleza de cara a las observaciones que pudiera tener el presidente electo de Perú. ¿Y qué viabilidad le das a esa posibilidad de acuerdos entre todas las instancias involucradas? Bueno, hemos ya platicado con el secretario de Economía, con el secretario Ferrari,
y con el secretario de Agricultura, el secretario Mayorga, en el sentido de esta necesidad, de que no podemos transitar en los términos en que está y que tenemos que analizar, y justamente hicimos una propuesta seria y responsable que se la vamos a hacer llegar al presidente del Senado de la República y a su vez a todos los senadores, porque justamente antes de que se terminara el periodo ordinario de sesiones de la Cámara de Senadores, no fue posible que se ratificara los términos del tratado en la Comisión de Comercio. En consecuencia, pues tampoco podemos ser un obstáculo permanente. Tenemos que ser propositivos, pero tenemos que exhortar a las partes para que construyamos la mejor manera y las alternativas que hoy los productores requieren para firmar un acuerdo bilateral, en este caso de México y Perú. El tema del campo, Gerardo, es muy delicado porque indudablemente que hay una dependencia ya del comercio exterior para satisfacer la demanda de alimentos en este país. Yo creo que quienes nos están viendo deben de tener presente que un gran volumen de los maíz, frijol, arroz, trigo, en fin, los productos básicos de la alimentación, en un alto porcentaje provienen de importaciones que está haciendo nuestro país. O sea, que aquel tema de la soberanía alimentaria, del sistema alimentario mexicano, pues yo creo que han estado un poco... Y esto, Gerardo, no nos lleva a revisar minuciosamente todo este tipo de cuestiones que estamos haciendo con el exterior para no depender tanto de las importaciones en cuestiones tan esenciales para la vida. Indiscutiblemente, mi querido César, nosotros hemos estado planteando una reforma profunda al campo. Una reforma profunda al campo que nos permita cambiar el diagnóstico de lo que tenemos, que nos permita reorientar la política pública destinada al campo. Hoy por hoy no podemos apostarle por encima del 40% a las importaciones de granos en nuestro país. Pone en riesgo la soberanía alimentaria de México. Si bien es cierto que en un tiempo importar resultaba mucho más barato, hoy por hoy la falta de inventarios internacionales, la importación que la hacemos en dólares nos pone a nosotros en riesgo. ¿Y qué tenemos que hacer? Tenemos que rediseñar la política pública, tenemos que ponerle que el campo una solución. La producción. Claro, ¿verdad? Y tenemos que iniciar con el rediseño del programa especial concurrente en el próximo presupuesto de egresos y tenemos que ver cómo diversificar y cómo hacer importante al sector primario del país. Todas las potencias del mundo, hoy por hoy, están cerrando sus fronteras por falta de inventarios y están fortaleciendo al sector primario. Nosotros, por el contrario, lo estamos desmantelando, lo estamos debilitando. Tenemos que revertir esas decisiones y tenemos que buscar cómo fortalecer a los productores, cómo hacer una prioridad del campo, cómo detener la migración, cómo detener el desempleo, cómo la inseguridad hoy está viviendo ya en el sector primario, y ese estado de cosas no lo podemos hacer una constante. Tenemos que revertirlo y tenemos que rediseñar la política pública. Pero ¿no te parece, Gerardo, que esencialmente todas estas políticas asistencialistas, de las que están llenas todas las dependencias del gobierno, todas no solamente Sedesol, yo veo que en todos lados hay programas para darle un salario de pobre a la gente, no podrían recausarse a hacer que el campo realmente produzca, Gerardo? Yo veo en mi estado inmensas, lo digo bajo mi responsabilidad, inmensas extensiones de terreno abandonados, distritos de riego que están usando para que pastoree ganado ahí en libertad, un distrito de riego para que pastoree el ganado, me parece que es un crimen en este país. En este sentido hay una promoción de la CNC para cambiar este estado de cosas, Gerardo. Sí, por supuesto. Mira, las condiciones que privan en el campo no es culpa de los campesinos, como por ahí en alguna ocasión se le ocurrió decir a un senador del Partido Acción Nacional. Primero tenemos que partir de cuáles son los apoyos institucionales que hoy por hoy tienen en el campo y a quiénes les llega. Pero tampoco podemos apostarle a una política asistencialista como tú lo dices. El programa de oportunidades es bueno, pero la historia nos ha indicado que tenemos que revertirlo, que tenemos que replantearlo. Mientras no metamos la generación de empleos,
no vamos a romper con el círculo vicioso de la pobreza y la pobreza extrema. Pero si se insiste en ese mismo camino, entonces pues simplemente no habrá dinero que alcance y nosotros tenemos que buscar cómo sacar a nuestros compañeros y a nuestras compañeras de la pobreza, cómo podemos implementar agroindustrias, cómo podemos meter proyectos detonantes que nos permitan generar los empleos y cambiar el rostro de estas comunidades. Y la otra, si en el sector primario los productores están descapitalizados, ¿cómo van a sembrar? ¿Cómo van a tener asistencia técnica? ¿Cómo van a aplicar oportunamente los fertilizantes, los insecticidas? Si tenemos la ausencia absoluta de la financiera rural, no hay crédito en el campo, los pasos para poder lograr un crédito son más tortuosos que la banca comercial, las tasas están por encima de la banca comercial y en consecuencia la financiera rural no está cumpliendo con su objetivo. ¿Para qué la queremos? ¿Para qué le damos recursos si no le sirve a los productores sociales? Entonces es un círculo vicioso que tenemos que romper, hay que darle un golpe de timón al sector primario y por supuesto nosotros somos partes activas, propositivas también, para darle un rostro diferente al campo. Fíjate, yo rápidamente te platico, en Chiapas hace unos 15, 20 días me reuní con un grupo de productores de cacao. Tú sabes que cacao es uno de los cultivos históricos del país. Los aztecas ya hablaban del cacao, los aztecas lo tenían como una moneda de cambio. Bueno, pues allí en el Soconusco tú sabes perfectamente bien que era un lugar de producción de cacao extraordinaria y que el cacao criollo que sacan ahí, pues es altamente apreciado en Europa. Creo que es el cacao más fino que hay. Bueno, les cayó una plaga y un árbol de cacao que producía 300 mazorcas, ahora está produciendo una y hay árboles enteros que no producen nada. La verdad de las cosas, el precio del cacao está subiendo y ya no tenemos que producir. Yo me pregunto, ¿dónde está la Secretaría de Agricultura? A punto estamos de perder el cacao como una... Y yo creo que esos son los temas que debiéramos de ver con una gran importancia. Pero ahí nosotros vamos a jugar un rol importante, mi querido César Augusto. A la aprobación del presupuesto tenemos que poner el fortalecimiento de las ramas y cuáles. Y tenemos que garantizar agricultura por contrato, tenemos que hacer un plan estratégico contundente que nos permita resolver ese problema del cacao. Yo estuve en el sur del país platicando con el dirigente nacional del cacao, nos dice, oye, estamos en desventaja, necesitamos que se nos apoye, que se nos fortalezca, y hay productos que simplemente por ser de origen mexicano tenemos que hacerlos muy propios de nosotros y tomar las medidas que sean necesarias para lograrlo. Pues amigas y amigos, es el diputado Gerardo Sánchez, líder nacional de la CNC y un político muy destacado en su estado natal, Guanajuato. No se olviden de él, es un gran político mexicano que está en la nueva generación creando oportunidades para todos. Los saludo con todo afecto, soy César Augusto Santiago y ojalá que nos veamos pronto en este mismo programa. Buenas noches.